Muy buenas a todos, ¿qué pasa? Bienvenidos y bienvenidas como siempre a este nuestro podcast, pero no te preocupes porque también es tuyo. Y nada, ya sabéis quién soy, ya reconocéis mi voz, me llamo John y aquí estoy como siempre pues presentando este fantástico podcast que probablemente estás escuchando pues mientras te planchas la camisa negra o mientras te pintas las uñas del color de la esperanza. Pero bueno, igualmente pues bienvenido, bienvenida tú y nuestro invitado, y no tan invitado porque es parte de nuestra familia, de la familia de ¿Qué pasa? En el podcast de hoy, que es Joan. ¿Qué tal, Joan? ¿Cómo estás? Estoy muy bien, tío. Otra vez, mira que intento a veces no estar tan bien, pero no sé qué pasa, que no puedo evitarlo. No, y además que tu energía es contagiosa, ¿no? Porque hemos empezado el día, pues, madre mía, qué cansancio, ayer un poquito de marcha y hoy un poquito de resaquita, ¿no? Pero bueno, a lo tonto, pues me has contagiado el buen humor. Y aunque el tema de hoy, pues, es un tema bastante serio, ¿no? Pues no está de más el comenzar un poquito el día con un poquito de optimismo, claro que sí. Pues sí, hoy vamos a comentar a la gente, vamos a explicar esta segunda parte, ¿no? De charla de expertos. En la última charla de expertos el mes pasado, pues empezamos con el tema de los exiliados del final de la guerra civil, ¿no? Que se fueron a Francia o otros lugares del mundo, pero especialmente a Francia. ¿Qué podían hacer en ese lugar? ¿Cómo se fueron luego algunos, terminaron en un campo de concentración? ¿Qué tipos de campo de concentración había? Y bueno, pues hoy vamos a pasar de esta parte general a la parte concreta, a la parte particular, ¿no? Y eso lo vamos a hacer a partir del caso de mi bisabuelo y de otros cuatro vecinos, otras cuatro personas que también vivían en el mismo pueblo que mi bisabuelo, y con ellos pues vamos a intentar entender las causas, las vidas, las muertes bueno, que ellos vivieron, ¿no? Muy interesante y aparte de eso aprovechamos para recordar a nuestros oyentes que esta es la segunda parte del podcast sobre el exilio republicano que podéis encontrar pues en todas las plataformas de audio y bueno, si no lo has escuchado pues en este podcast quizás te falte un poquito de contexto, así que te recomendamos que vayas al primer episodio y que lo escuches antes que este. Pero bueno, Joan, pues yo estoy deseando que nos cuentes, porque es una historia bueno, que nos interesa a muchos, por supuesto. Pues sí, mira, vamos a lo básico, ¿no? Vamos primero a Castellar del Vallès, que es también mi pueblo, ¿no? Castellar del Vallès, antes de la guerra civil, pues era pues el típico pueblo, ¿no? Que podías encontrar en Cataluña o en España, un pueblo pequeñito, vivían unas 4.000, 4.300 personas, un lugar, pues bueno, donde había un fuerte sentimiento de comunidad, de social, ¿no? Donde había diferentes entidades, pues la gente trabajaba, tenía sus tiendas, tenía, bueno, su vida tranquila en un lugar bastante agrícola o rural, ¿no? Todavía no había mucha industria en ese momento, ¿no? Entonces, políticamente pasó también un poco lo mismo que en todos los lugares durante ese convulso, este difícil periodo de la década de los 30, ¿no? Donde en España esta inestabilidad política se vio reflejada en todos los lugares, ¿no? Entre socialistas, anarquistas, nacionales. Entonces, hubo durante estos años diferentes elecciones en el 31, en el 33, donde las posturas se fueron radicalizando, tanto en el pueblo como en Cataluña, como en España. De hecho, por ejemplo, se radicalizó tanto, ¿no? Que en este momento se cambió el nombre del pueblo. O sea, yo he ¡Hostias! dicho Castellar del Vallès, que antes se llamaba San Esteve de Castellar, que es como San Esteban, era el patrón y era un nombre, pues, católico, y eso se quitó, ¿no? En una de estas, esos momentos que se cambian cosas porque tienen una connotación religiosa, ¿no? Entonces, no vamos a entrar en detalles de qué pasó en las elecciones, porque si no ya sería demasiado. Ya sabe la gente que si quiere saber más puede adquirir este artículo para profundizar y practicar.
Pero empezó la guerra civil y como en todos los lugares, pues mucha gente del pueblo se fue a luchar o luchó dentro del mismo pueblo, ¿vale? Y aquí en este pueblo, para que la gente lo pueda ver y hacer los números, de las 4.000 y pico personas que hemos dicho antes, pues 361 personas ya no estaban aquí 4 años después, ¿no? Entonces, entre gente que murió y gente que se exilió, la población bajó más de un 10%, Ujú. ¿no? Murieron 44 personas, ¿vale? De los cuales 42 eran republicanos y 2 eran nacionales. Es decir, que es una región donde había mucho más gente republicana. También, claro, evidentemente es Cataluña, donde en el sentimiento nacional es mucho menor que en el resto de España, pero también sufrió las consecuencias de esta guerra, ¿no? Aparte, pues dentro de las organizaciones, del ayuntamiento, de los sindicatos, de las diferentes uniones, pues mucha gente también se implicó, no solamente en el pueblo, pero también tenía connotaciones nacionales, Ujú. ¿no? Así que Entonces, quizás 44 personas para nuestros oyentes, pues no le puede parecer un número muy grande, ¿no? Pero es que estamos hablando de un pueblo, es decir, estamos hablando de un lugar donde literalmente conoces al panadero, conoces al del bar, conoces al vecino de arriba de la colina y de abajo, o sea, conoces a todo el mundo, ¿no? Pues imagínate, que 40 personas que desaparecen de la vida rural, de la vida del pueblo, pues es un montón de gente en proporción. todo el mundo se conoce, todo el mundo sabe que eres el primo, eres el tío, eres el hermano de. Entonces, con 4.000 personas es como una gran familia, ¿no? Sí. Entonces, ese es el contexto básico, ¿no? Del pueblo, de parte de esta historia. Y entonces ya nos centramos un poco en Enric Cumellas Tapias, que es mi bisabuelo. Y bueno, quién era, básicamente quién era y qué lo llevó al exilio, ¿no? Esta persona no nació en este pueblo, sino que nació en Granera, que es un pueblo muy cerca de Castellar. Parte de una familia humilde, pues como la mayoría de gente, muchos hermanos, trabajaban en un campo, pues a duras penas pues podían sobrevivir el día a día, pero es que además pasó la gripe española, ¿no? Una enfermedad que mató a su padre y a sus hermanos. Entonces se quedó de golpe de niño simplemente con la madre, una hermana y él, ¿no? Entonces eso era imposible para él quedarse en su tierra, en ese pueblo, cultivando los campos, porque no tenían mano de obra suficiente para subsistir, ¿no? Entonces se mudaron a casa de un conocido en Tarrasa, que es otra ciudad cerca del pueblo, y ya con 16 años llegó a Castellar vía a casa de Enric, perdón, a casa de Ujú. Miquel Datzira, que era una persona pues con una economía solvente, digamos, ¿no? Tenía una tienda, tenía unos campos, tenía una casa muy grande en la mitad, en el medio del pueblo, y pues lo contrató, digamos, lo acogió en su casa como un mozo, ¿no? Como una persona que trabaja en la casa, que cuida de un poco de los campos, los recados, todo esto, ¿no? Entonces, ¿por qué fue importante esto? Porque si no lo hubiera acogido, si este señor Miquel Datzira no hubiera acogido a Enric, hoy yo no estaría aquí. Y eso es muy importante, porque la hija de ese hombre que acogió a Enric terminó siendo su esposa. Ujú. ¿Vale? Entonces entró como mozo y en esa casa pues se vivió una historia de amor y empezaron una relación, ¿vale? De esta relación nacieron 2 hijos, ¿no? De los cuales, pues uno es mi abuelo, ¿no? Entonces ah, pasó a ser no solo un mozo, sino una parte de la familia, ¿no? También tenía sus ganas de ganarse la vida, ¿no? Entonces por eso también se convirtió en presidente de los Rabasaires, que decimos que son básicamente la unión de ganaderos. También recorrió el territorio catalán durante la década de los 30, durante la guerra civil, bueno, para luchar, para ayudar a esa resistencia. Y también fue fiscal, ¿no? Fue parte de un juzgado popular durante la guerra, ¿no? Un juzgado popular básicamente que juzgaba
a la gente, ¿no? En función de los crímenes que había cometido, ¿no? Si había una persona del bando nacional profranquista a la que cogían, entonces pasaba por un tribunal popular y él era un fiscal, era una de las partes implicadas y por eso, ese es el motivo principal por el que él tuvo que exiliarse, Ujú. ¿no? Porque era buscado para matarlo, porque él había sido parte de esto y había terminado con la vida de gente nacional, entonces era una forma de eliminar a toda la gente contraria a la ideología nacional franquista que ganó la guerra, ¿no? Sí, era el absoluto Entonces, terror, ¿no? Era un tiempo de terror y persecución absoluto. exacto, exacto. Entonces, bueno, no tenía muy buena fama entre el sector nacional conservador, porque él había formado parte de estas organizaciones y eso le obligó a exiliarse, ¿no? Y aquí Ujú. es donde empieza la aventura, ¿no? Porque Uf, realmente es que es una película, ¿no? Si alguien hiciera una película de esta vida, del exilio, de cómo vivió, de lo que pasó, es increíble, ¿no? sí. Entonces, ya en febrero del 39, que es cuando dijimos en el podcast anterior que la mayoría de gente se exilió, él lo intentó, ¿vale? Ujú. Pero no lo consiguió, ¿vale? Ya. Porque fue un poco más tarde y lo capturaron en Girona. ¿Qué pasa? Que se escapó, regresó al pueblo, ¿vale? Regresó a Castellar, pero no podía quedarse allí mucho tiempo, Ujú. ¿no? Porque, claro, estaba en busca y captura, entonces estaba poniendo en peligro a su familia y a sus hijos, ¿no? Entonces estaba herido, se quedó lo mínimo posible escondido para que lo ayudaran, se recuperó y ya ese verano, un momento traumático, ¿no? Para la familia, él acordó con su hijo, con mi abuelo, encontrarse en un punto concreto en el bosque, en la frontera del pueblo, digamos, para despedirse. Su hijo le entregó una pequeña bolsa con comida y diferentes cosas y se fue a Sabadell, que es otra ciudad, y de allí se escondió hasta que consiguió cruzar la frontera ah, en el verano de ese año, ¿no? Entonces, unos Wow. meses después, se consiguió colar por allí, pero esa fue, ya hago spoiler, la última vez que su hijo lo vio. ¿Vale? Wow, qué Entonces fue un fuerte, momento ¿no? muy duro, un Es momento muy duro. un momento muy, muy duro. Imagínate, el entrega, tu padre, ¿no? Que se escapa de ser apresado, ¿no? Que vuelve a verte, pero claro, ojalá volviese a verte, ¿no? Realmente vuelve a despedirse de ti y tú le entregas pues una bolsa con las cosas que va a necesitar para no volverlo a ver nunca más, ¿no? Es durísimo. Exacto. Y el niño, claro, en ese momento mi abuelo tenía 10 años, Madre mía, 11 años. madre Claro, no es mía. que no es que tienes ya 30, no, es que tienes 10 años y tu padre te dice que te vayas a ese lugar en el bosque con una bolsa y allí, sí, sí, todo era bien, pero no era bien, ¿no? Es realmente un momento jodido. Sí. Pero bueno, seguimos, ¿no? Con esto, cruzó la frontera, estuvo internado en un campo de esos de selección que hacían para ver dónde lo ponían. Y allí, pues, fue contratado como un mozo agrícola, ¿no? Fue contratado por un viticultor, una persona que cultiva vino. Y allí trabajó, pero cuando se terminó la vendimia, ese momento en el que se recogen las uvas para hacer el vino, fue otra vez internado en otro campo de selección en Francia y fue cambiado a diferentes lugares hasta que lo contrató la familia Peyris. No sé cómo en francés sería Peyri o no domino francés suficiente para decir el nombre, pero esta gente fue clave, ¿no? Estos propietarios de Fillols, un pequeño pueblo en el sur de Francia, ah, se dedicó otra vez a la agricultura, trabajó otra vez para ellos en la agricultura, ¿vale? Entonces, aquí, si él se hubiera dedicado solamente a trabajar por la familia en la viña y ya está, quizá estaría vivo, quizá hubiera sobrevivido, quizá hubiera vuelto algún día o quizá su familia se hubiera podido instalar en el sur de Francia. Ujú. Quizá, porque no pasó esto, ¿vale? Lo que pasó es que con esta familia se entendía bien, trabajaba para ellos, pero también tenía libertad, bastante libertad, y empezó a trabajar en una red que pasaba personas de Francia a España y viceversa, Ujú. ¿no? Pasadores de hombres se llama, ¿no? Entonces,
pasaban resistentes, ¿vale? Gente que huía de un lugar o de otro, aviadores que se habían estrellado. Había diferentes tipos de personas que necesitaban cruzar la frontera de forma secreta, ¿no? Sí. Entonces él era uno de esos expertos que cruzaba la frontera por las montañas. Es un poco ¿Qué como el pasó? concepto de. Es un poco como el concepto de lo de los justos entre las naciones, ¿no? Que fueron aquellas personas que durante la Guerra Mundial, pues, salvaban a aquellos que estaban destinados a irse a estos campos de concentración o de exterminio, ¿no? Pues es un poco este concepto de una persona liberadora, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, ¿qué pasó? Que él pues estuvo con esta familia pues bastantes meses, incluso más de un año, ¿no? Hasta que en uno de estos, una de estas travesías, ¿no? Caminando por los Pirineos para pasar gente, le cogieron, ¿no? Primero había una emboscada, se escapó, pero se le cayó una maleta donde había objetos de mucho valor para él, pagos, dinero bueno, cosas que estaba ahorrando para ayudar a la familia. Y cuando volvió a recoger esto, ahí lo estaban esperando y lo detuvieron, ¿no? Lo detuvieron. Madre mía, Entonces, la de veces que se ha escapado tu bisabuelo de sitios, ¿no? Porque ya sí, hemos hablado de él, ya escapó de un cautiverio previamente, ahora se volvió a escapar otra vez, ¿no? ya, exacto. Pero, mira, lo detuvieron en el año 42, en la noche de Navidad, en Nochebuena, ¿no? Anda. Entonces, ese fue el momento en que lo detuvieron en uno de esos pasajes y bueno, lo interrogaron, le hicieron muchas preguntas, lo torturaron para que, claro, contara quién le había ayudado, ¿no? Para que delatara a esta familia que lo había ayudado. Nunca lo hizo, Wow. nunca abrió la boca, nunca dijo nada sobre esta familia. Entonces, siempre esa familia siempre estuvo tan agradecida, evidentemente, ¿no? A la lealtad de Enric, de mi bisabuelo, de que no los delatara porque si no hubieran corrido la misma suerte que él, ¿no? Sí. Ellos y toda la Eh, gente a la que ayudaban también, ¿no? O sea, era comprometer un plan de ayuda grandísimo, ¿no? Exacto, exacto. Entonces ya después de aquí fue enviado a una prisión en Perpiñán, donde tenía también muchos malos tratos y fue torturado para que delatara, pero nunca dijo nada. Y pasó por diferentes campos de concentración franceses, ¿no? Allí, pues bueno, no está tan mal como en Alemania, ¿no? Pero bueno, era una putada también, muchas condiciones terribles, trabajos forzados. Allí conoció también a Antonio Cano, que es una persona de la cual tuvimos testimonio después de la liberación de los campos, que nos habló sobre él también. Y Enric no podía estar quieto, entonces incluso dentro de la prisión él trabajaba en sabotear este lugar donde se encontraba, ya sea consiguiendo más comida para la gente, ya sea retardando ejecuciones de gente que tenía que enviarse a algún lugar pues menos digamos, peor del que estaba. Entonces, ¿qué pasó? Que en el mes de enero del 44 ya lo enviaron en un tren a Buchenwald. Buchenwald es uno de los dos campos donde la mayoría de españoles se encontró y fue allí en el año 44, ¿vale? ¿Por qué fue a Buchenwald y no a España? A España, perdón, a Mauthausen. Porque fue detenido como un miembro de la resistencia francesa, no como un español apátrida, como la gente que cogieron en el año 40, Sí. trabajando para la resistencia. Lo detuvieron en el año 40 y final de 42, principio de 43, como un francés, una persona que está trabajando contra el nazismo, ¿no? Ujú. Entonces, por eso fue a Buchenwald, ¿vale? Entonces hay mucho material inédito, mucho material personal de las fichas de entrada de este material que recuperamos con esta investigación, ¿no? Que es la matrícula de mi bisabuelo cuando entró, la información de las SS cuando lo detuvieron, todo eso. Y allí estuvo en este campo, ¿no? Entró tarde, ¿no? Porque entró en enero del 44, pero fueron un año muy duro, ¿no? Porque ya había bombardeos, ya había el nerviosismo en el nazismo de que todo estaba empezando a perderse, había más malnutrición, había más muerte, ¿no? Entonces él trabajó en un par de comandos allí, por ejemplo, estaba trabajando para la firma Junkers, que también es una fábrica bastante conocida, ¿no?
trabajando en infraestructuras, trabajando en un túnel también. Y allí, gracias a la memoria oral, ¿no? Antonio Cano, que es esa persona que hemos dicho que vivió con él, pues nos destaca, ¿no? Que él era una persona muy buena, que era muy solidario, que él siempre pues intentaba recoger flores del campo cuando estaban caminando porque esto podía comerlo, entonces esto le ayudaba Hostia. a recoger energía. Y claro, también destaca el tamaño, era un hombre muy grande, ¿no? Para esa época era un hombre de casi 2 metros, y eso con unos pies muy grandes. Y ahí con el material, la ropa, los zapatos que les daban, era un hándicap, era una putada, ¿no? Porque lo pasaba incluso peor, ¿no? Porque tenía que comer más, tenía unas chancletas de madera terribles. Pero bueno, siempre estaba de buen humor. Mira, quizás es una cosa de familia que tengo. Y siempre intentaba animar a la gente, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo termina esa historia para él? Básicamente, ya en el año 45, cuando se libera el campo, un poco antes empiezan las marchas de la muerte, que son Sí. unos recorridos que los dirigentes nazis obligan a los prisioneros a hacer hacia el interior del Reich, del interior de la zona dominada por los nazis. Y en estas caminatas la gente muere, la gente cae como moscas, ¿no? Porque hace mucho frío, nieve, malnutrición, directamente por disparos de los guardias, ¿eh? Entonces, la gran mayoría de gente que estuvo seleccionada para estas marchas murió. De tres Buah. mil personas, pues quizá pienso 2.500 murieron, ¿no? 5 de cada 6, ¿no? Es una Entonces, brutalidad. uh, no hay oficialmente la información sobre cómo murió, pero lo que tenemos, la información que tenemos es que se le dio por muerte oficialmente el día 10 de abril del año 45 y que murió en uno de estas marchas de la muerte y no se sabe nada más. Entonces ese es el final y es cuando se notifica a la familia también esto, ¿no? ¿Qué Wow. te parece la historia así de entrada antes de que entremos en un par de detalles? Madre mía, pues lo primero, una joya histórica, ¿no? Que nos traes de una investigación que tú has hecho también de primera mano, ¿no? Y que creo que está muy completa, ¿no? Porque yo por lo menos no he escuchado tantos casos tan detallados, ¿no? De la vida, el camino que siguió esta persona, ¿no? Y es que sabemos, pues mira, como para hacer un pequeño resumencito, pues mira, nos ha contado Joan que su bisabuelo Enric Cumellas Tapias pues nació en el 1900, se exilió en el 39, lo arrestaron en Nochebuena del año 42, ¿no? Lo deportaron en el 44 a Buchenwald, como dice Joan, y finalmente pues asesinado el 10 de abril del 45. ¿Cómo tengo los datos tan claros? Bueno, pues porque haciendo un poquito de búsqueda sencilla en Google, encontramos que Enric Cumellas Tapias tiene una piedra de tropiezo, ¿no? Exacto. En Castellar del Vallés. ¿Qué es una piedra de tropiezo? Pues es un pequeño recordatorio, un pequeño, llamémoslo, monumentito, ¿no? Literalmente Un homenaje, un un homenaje, homenaje. un memorial, ¿no? Que se pone pues, en las puertas, en los adoquines, en el suelo, enfrente de las puertas de las casas donde vivieron pues, víctimas del holocausto, ¿no? Y que si tenéis curiosidad, pues que lo podéis buscar en Google y ahí está la imagen de la piedra de tropiezo del bisabuelo de Joan. Exacto, exacto. Entonces, para terminar un poco esto, también tengo información interesante, ¿no? Porque, claro, Enric se fue y estaba exiliado, pero la familia seguía en Castellar del Vallès, ¿vale? Entonces, sobre esa época tenemos que destacar que la familia lo pasó muy mal, no solamente porque el padre de la familia, digamos, estaba exiliado con un futuro incierto delante sin saber qué pasaba con él, sino también por la presión, las vejaciones, los registros, las extorsiones, las expropiaciones de viviendas, de víveres, de cosas que eran de la familia, ¿no? Sí. Entonces, durante esa época, el bando nacional los puteó muchísimo y los interrogó mucho para saber dónde estaba, pero nunca lo supieron, porque Enric nunca les dijo dónde estaba para no ponerlos más en peligro, ¿no? Uh-huh. Sí que existió una relación, un contacto epistolar. Eso significa un contacto por carta, ¿eh? Uh-huh. Se enviaban cartas
Tengo 3 carpesanos llenos de cartas en casa con esta información. Wow. En el artículo que se pueden descargar, pues hay un ejemplo, ¿no? Pero hay muchísimos. Y también es interesante contar que hubo un encuentro secreto, ¿no? En el sur de Francia entre Enrique y su mujer, María d'Agira, que se encontraron de forma clandestina en Puigcerdá. Una vez cruzó la frontera, se escondieron juntamente con otro exiliado que también estaba en Francia, y con las mujeres se encontraron durante 3 días, a pesar del riesgo y la dificultad, ¿vale? Pero esa fue la última vez que vio a su mujer y la última vez que lo vieron a él, ¿no? Luego recibieron algunas cartas, pero hay un momento en que las cartas ya no llegan porque está deportado en Buchenwald, entonces ese fue el final con la familia, ¿no? Uh-huh. Y ya para ir terminando del todo, hemos dicho que él era de Castellar del Vallès y que había otras personas, ¿vale? No vamos a entrar en detalles porque si no nos vamos a liar y vamos a entrar con demasiado detalle. Si queréis saber más, mirad el artículo que está súper bien explicado con toda la información, pero hubo 4 otras personas que se exiliaron también, que siguieron el mismo camino, básicamente. Se fueron a Francia y los deportaron. Diferencia, que estas 4 personas pasaron la frontera y se enrolaron en una CTE, en una compañía de trabajadores extranjeros, Uh-huh. ¿vale? Y los cogieron muy temprano los nazis. Entonces estuvieron en Mauthausen súper pronto, en el año 40, principio 41, ya estaban en el campo de concentración. Eso significa que tenían mucho más tiempo por delante para sufrir la vida en el campo. Y de estos 4, 2 murieron súper rápido, Ajá. ¿vale? Súper rápido por las malas condiciones, porque tenían quizá la boca un poco grande y no aceptaban la autoridad del capo, malas relaciones en el campo, porque tienen un trabajo duro, no tenían un talento especial para un trabajo mejor que los otros. Y los otros 2 sobrevivieron en parte porque se consiguieron adaptar o consiguieron los contactos necesarios para hacerlo en Mauthausen, ¿no? Uno tenía un trabajo trabajando a cubierto, porque tenía buena relación con un capo, entonces hacía latas y eso le permitía tener pues una condición mucho mejor que el que estaba subiendo y bajando piedras, ¿no? Efectivamente. Y por eso, ¿no? Entonces, para hacerlo así rápido, la diferencia entre la vida y la muerte a veces es la suerte o un talento, ¿no? Al igual, ¿no? También, para hacerlo así rapidito, que la familia tuvo un papel diferente en cada persona, ¿no? Por ejemplo, en el caso de unos exiliados, la familia se quedó en el pueblo, en otros exiliados la familia se fue a Francia, ¿no? Los motivos eran los mismos, todos habían trabajado contra el franquismo, ya sea como fiscales, como soldados, como cualquier cosa que los obligó a evacuarse. La captura ya lo hemos dicho, el destino también, y la vida y la muerte, pues evidentemente, ¿no? Un poco de suerte, un poco de estar en el momento adecuado, en el lugar equivocado, Uh-huh. ¿no? Entonces, por mi parte, esto es todo, John. Espero que los oyentes puedan tener una idea un poco más clara sobre esto. Hemos intentado no hacerlo demasiado denso, ¿no? Ya decimos que otra vez, la última. Chicos, si queréis saber más, si queréis practicar español en un contexto como esto, con ejercicios para mejorar vocabulario y tal, tenéis un artículo que está de puta madre, adaptado para estudiantes, con ejercicios y incluso mejor, los que sois miembros que nos apoyáis mes a mes, tenéis un descuentazo que es casi gratis, ¿vale? Entonces, si os interesa, os lo podéis descargar y es una de las ventajas, ¿no, John? Que el por qué la gente nos apoya, ¿no? No solamente es escucharnos, es poder tener este material exclusivo, ¿eh? Exacto, y además no sé cuántas veces podéis consumir un contenido en español y practicar vuestro español con un contenido y con un material que está hecho por un familiar directo de la propia persona de la que se habla, ¿no? Muchas veces pues encontramos materiales sobre Frida Kahlo, sobre grandes personalidades del mundo hispanohablante, ¿no? Y muy pocas veces vamos a encontrar algo hecho con tanto cariño, mimo y respeto como Joan lo ha hecho, pues mira, de una personalidad y una persona que se podría considerar incluso un héroe de guerra, ¿no? Porque, pues mira, protegió a muchísimas personas
de la muerte y del escarnio de los nazis y de los franquistas. Y bueno, es que yo no dudaría. Ojalá estuviese yo estudiando español para poder consumir este material, ¿no? Y aparte de eso, pues la reflexión que nos dejan estos dos podcasts increíbles, ¿no? Que si no habéis escuchado el primero, pues yo no sé qué estáis haciendo, porque habéis escuchado la segunda parte. Entonces, bueno, pues id a nuestro perfil y escuchadlo, por supuesto, que para terminar, pues nos deja esta reflexión de que vivimos tiempos por los que estar agradecidos, ¿no? Tiempos en los que o tiempos que han sido construidos por todos aquellos héroes que en su momento pues sufrieron las consecuencias de su contexto histórico, ¿no? Entonces, pues muchas gracias, Joan, por hablarnos en este día. Gracias a ti por dejarme un micro delante y gente que me escuche. Eso es, bueno, y si queréis seguir escuchando a Joan, y si queréis seguir escuchándonos, pues, y si no habéis saciado vuestra hambre, vuestra curiosidad histórica respecto a la Guerra Civil, a España, tenemos varias charlas de experto, tanto sobre la ciudad de Barcelona como sobre la Guerra Civil, que también hemos comentado pues en algún consultorio o alguna preguntita sobre la Guerra Civil. Pues adelante, meteros en nuestro podcast, allí podéis encontrarlos y como siempre, seguid escuchándonos. Muchas gracias por estar aquí un día más con nosotros, bienvenidos seáis y nos vemos en el próximo episodio.